Obedecer es mecánico, elegir es humano. Pero ahora, esto último ya no nos pertenece solo a nosotros. Hay un término llamado agentes de inteligencia artificial. Este está creciendo mucho en los últimos meses, debido a que son capaces de hacer el trabajo y decidir por nosotros sin indicarle cada paso. Hacen investigaciones, llaman, programan, controlan el ordenador y todo de una forma autónoma. Esto lo podremos hacer con estas 4 inteligencias artificiales, que marcarán un antes y un después en la forma que trabajamos. Además, ya están disponibles para todos y lo podrás probar gratis. ¿Suena bien? Pues conozcamos la primera. La primera plataforma tiene algo llamado superagentes. Esta es una combinación entre varios agentes de inteligencia artificial, haciendo posible que puedan hacer casi cualquier tarea humana, superando a modelos como OpenAI y Manus AI. Para poder utilizarlo, tenemos que saltar a GenSpark, una plataforma que te vas a encontrar abajo en la descripción junto a todas las que estaremos viendo a lo largo de este vídeo. Y cuando aterrices en esta, vas a poder ver todas las funciones que tiene, desde poder crear imágenes por inteligencia artificial, hacer que éstas se conviertan en vídeo, convertir directamente un texto a un vídeo a partir de los últimos modelos de inteligencia artificial, realizar una investigación profunda, o directamente podríamos saltar a ver todos los agentes que tiene esta plataforma que hacen posible hacer muchas cosas, incluso que haga las llamadas telefónicas por nosotros. Lo más interesante de todo sería justamente esta primera opción, ya que la parte de superagentes es una combinación de varios agentes de IA, haciendo posible que trabajen en automático. Para utilizarla, lo primero que tendremos que hacer sería el registro, y esto lo vamos a poder hacer desde aquí abajo, así que yo lo voy a hacer con Google, y una vez tengamos el registro, ya sé que vamos a poder utilizar esta herramienta. De aquí, si nos vamos al ajuste, vas a poder ver los créditos que te dan, que serían diario, aunque de esto te lo haré luego, ya que primeramente vamos a ponerlo a prueba, por lo que desde aquí yo le voy a pedir que me realice un informe de análisis financiero sobre las 5 empresas más grandes de tecnología que hay en el mundo. Bien, yo teniendo esto, le doy a enviar y esta pregunta, si se le hiciese una herramienta como ChatGPT, pues directamente me contestaría en texto. Pero desde aquí vas a ver que va a utilizar diferentes agentes. Por un lado, ha utilizado una para buscar en internet y ya de aquí pues habría sacado el top. Luego tiene otro agente enfocado a toda la parte de análisis de acciones y como puedes ver aquí tendríamos diferentes gráficas de cada una de las acciones de estas empresas. Más abajo pues seguiríamos con un agente de análisis financiero y esto pues lo estaría combinando con otro montón de agentes más que te lo comentaré al final, ya que realmente estas búsquedas suelen tardar un poco. Y aproximadamente unos 7 minutos más tarde ya me habría puesto por aquí todo el informe en detalle de estas 5 empresas que le habría pedido y además con una información muy actualizada. Pero es que si nos vamos arriba vamos a poder ver que más allá de hacer búsquedas y analizar, nos ha estado creando análisis completos para cada una de las compañías. Yéndome a la primera de Microsoft, si le doy un clic en ver más, pues me encontraría con un panel analítico que acaba de hacer que luciría así, teniendo el nombre de la empresa, el valor de la acción y variación que está teniendo, información clave como la página web, número de empleados, industria, una pequeña descripción que además veo que esto es totalmente funcional y mirando hacia la derecha también nos vamos a encontrar, entiendo que con los cierres anuales que ha estado teniendo esta empresa cada año, que efectivamente el último sería el 2024 porque ahora 2025 estaría en curso y también veo por aquí tenemos una pestaña de trimestral que también es funcional y podemos ver trimestre a trimestre los resultados que ha estado teniendo esta compañía. Más abajo pues podemos ver la tabla que está enriqueciendo esa gráfica y un poquito más abajo pues seguimos encontrándonos información como es el resumen de las ganancias, que aquí de hecho si le doy un clic estaré haciendo ese resumen por cada uno de los trimestres del año y además con un análisis Sankey, si no me equivoco creo que se llama este tipo de gráfica. Volviendo hacia atrás sigo viendo que tengo también muchísima más información, que además todo es totalmente interactivo y desde aquí también puedo ver datos como la apertura, el alto, bajo, capitalización de mercado y realmente pues un montón de información. Lo que te iba a decir es que solamente me faltaría ver noticias, pero es que por aquí también veo las noticias más relevantes de la empresa, que de hecho también está teniendo en cuenta la fecha porque a día de hoy estamos a domingo 13 de abril cuando estoy haciendo la grabación de este vídeo y aquí las noticias que tengo son desde el sábado 12 de abril, o sea realmente es unas noticias bastante actualizadas y también podemos ver muchas más gráficas como el segmento de ingreso geográfico, tanto anual como trimestral, los objetivos de precio, segmento de ingreso por cada uno de los productos que tiene esta compañía y fíjate de qué forma tan clara podemos ver esto. Luego también podemos ver el objetivo de precio por analista y un histórico de ganancias y bueno, aquí realmente me podré tirar todo el vídeo viendo este informe, pero es que realmente tiene un detalle bastante grande y más teniendo en cuenta que si vuelvo hacia atrás tenemos este panel analítico para cada una de las acciones. Es decir, si yo clico ahora en Nvidia, pues haciendo un pequeño scroll para
para abajo vas a ver que tengo exactamente la misma estructura y todo lo hemos hecho con un simple prompt. Y es que con esta herramienta ahora puedes construir cualquier cosa de una forma súper personalizada. De hecho, tengo pruebas anteriores que están prácticamente al nivel de esta. Y para ver este ejemplo vamos a volver a Genspart y te quiero empezar mostrando este de aquí donde le pedí que me planificara un viaje a Miami del 18 de abril al 27, en donde solamente se puede hacer un máximo de 3 actividades diarias que no requieran más de 90 minutos y además para complicárselo le dije que estas opciones deberían de ser sin necesidad de tener un transporte, que además nos añade experiencia de playa, sitios culturales, ruta de senderismo y que ya que estamos también incluya restaurantes de Miami y que todo esto me lo haga en una presentación que sea agradable. Bueno, yo cuando le hice esta pregunta me quedé impresionado porque por un lado empezó un primer agente llamado Genspart Travel enfocado en toda la parte de viajes, que es un especialista para ello. Cuando ya tenía toda esta información, una inteligencia artificial más genérica me hizo todo el itinerario, pero además, si nos paramos un poco, tendríamos cada uno de los días una imagen representativa y los planes tanto por la mañana, tarde y noche, y esto en cada uno de los días que yo le especificaba en el prompt. Pero es que no se quedó a gusto aquí, porque entró en juego otro agente encargado de hacer presentaciones y me hizo un PDF totalmente interactivo. Mira, para mostrártelo, le voy a dar un clic aquí y a mano derecha podríamos ver cada una de las diapositivas. Aquí por encima te tengo que decir que está perfectamente hecho, tanto con las opciones de transporte y luego, conforme deslizamos hacia abajo, pues también podemos ver cada itinerario con los planes que nos había dicho previamente, pero de una forma más visual. Además, también me ha puesto diferentes consejos como la ropa que debería llevar para cada día, porque también está teniendo en cuenta el clima meteorológico. Y esto, si sigo deslizando hacia abajo, vas a poder ver el día 2, día 3, 4, así sucesivamente. Y además, cada uno de estos días tiene una presentación adecuada para el tipo de plan. Por ejemplo, tema de shopping y playa, pues nos aparecen iconos relacionados con esto. Planes acuáticos que tenemos en el día 9, pues tendríamos una diapositiva acorde a esto. Pero es que además, quiero que tengas en cuenta otra cosa. Es que, si te fijas, estas diapositivas, como este movimiento de las olas, está animado. Y esto se debe a que cada diapositiva lo ha programado a código. Aquí estamos viendo una vista previa, pero si yo clico en código voy a poder ver lo que hay por detrás de cada una de estas diapositivas, que como puedes ver es un montón de código y en definitiva pues ha hecho posible que yo tenga esta presentación tan completa e interactiva, que además dejando el cursor vas a ver cómo se anima cada una de las cosas, haciendo que la experiencia sea muy buena. Además, yo esta presentación, si le doy a cerrar, al volver a la gente que se ha encargado de hacer esto, si yo clico en exportar, pues ahora me va a generar un PDF que ahora podría compartir directamente con la persona con la que yo fuera a ir en ese viaje. Este último ejemplo quizás es algo un poco más personal, así que veamos uno más profesional. Y es que aquí ya le pedí previamente que me encontrase el nombre, teléfono y correo electrónico de las 20 mejores clínicas dentales de Málaga, imaginándome que yo ofrezco un servicio a ese tipo de empresas. Bien, con esa información yo le pedí que crease una app visual interactiva. ¿El resultado? Pues bueno, aquí utilizo diferentes agentes para poder sacar toda esa información, pero más allá de esto, me creé una página web en concreto con esa información que le pedí. Si yo le doy un clic aquí, pues vamos a poder ver la previsualización, pero para verlo en grande voy a clicar aquí y fíjate lo que tenemos. Esta aplicación existía previamente y me la he hecho en base a ese prompt. Desde aquí nos sale las mejores 20 clínicas y efectivamente, si voy deslizando hacia abajo me voy a poder encontrar 20 clínicas, que además todas estas tienen información detallada como la dirección, número de teléfono, email, horario, servicios principales e incluso el botón de contactar, que si yo le doy un clic pues me abriría el email para poder contactarle directamente. Pero es que más allá de esto tenemos un montón de filtros que si yo por ejemplo quisiera ver las clínicas del centro, al darle un clic voy a poder ver que ahora tengo 7 y además si selecciono todas y en lugar de verlo en una lista, si clico en ver mapa, mira que tenemos aquí un mapa interactivo de Málaga con la ubicación exacta de cada uno de estos locales, que yo incluso voy a poder clicar, volver a ver toda la información y contactarles en el caso de que me dedique a este tipo de negocio. Por cierto, de Genspart tienes que tener en cuenta que van por créditos. De hecho, si clico en configurar, vas a ver por aquí que me quedan restantes 7 créditos, ya que si le doy un clic al plan de mejora, pues vas a ver que de forma gratuita nos regalan 200 créditos de forma diaria. Esto, dependiendo de la consulta, te suele dar como para 1 o 2 búsquedas al día, que no está mal, pero si quisieras un límite mayor, pues tendría que irte a uno de los planes de pago que tienen desde $25. Pero yo, sinceramente, me he estado creando diferentes cuentas para tener un límite mayor diariamente y funciona bastante bien. De Genspart, la verdad es que hay muchísimos casos de uso. Y es que en verdad, más allá de aplicaciones, podría hacer cualquier tarea.
como esta de aquí, en donde dice llamar a un restaurante por nosotros por inteligencia artificial para hacer la reserva, y si le damos un clic podremos ver un ejemplo de cómo otro usuario pudo hacer que esta inteligencia artificial le reservase mesa en un restaurante concreto. Y además, si me voy abajo, vas a poder ver la llamada grabada que vas a poder escuchar, que te la dejaré en la descripción. Esto que acabamos de ver definitivamente podría automatizar más de una tarea, pero es que además ten en cuenta que podemos aplicarlo a nivel profesional para transformar un negocio, y para ello te quiero recomendar esta guía de aquí, con herramientas clave para la automatización de negocios en 2025. Aquí podrás ver puntos claves como por qué la automatización es clave para la competitividad empresarial, beneficios en reducción de costes y aumento de productividad con 7 herramientas. Además tenemos casos de éxitos y estrategias prácticas para poder implementarlo. Personalmente me gustó mucho cómo tienen categorizadas las 7 herramientas para casos de uso reales de un proyecto, desde la generación de contenido, gestión de proyectos, marketing, contabilidad y demás. Puedes descargar esta guía de una forma totalmente gratuita con un enlace que te voy a dejar abajo en la descripción para que puedas acceder a este recurso elaborado por HubSpot, que además les agradezco por ser los patrocinadores de este vídeo. Y dicho esto, veamos ahora cómo la inteligencia artificial puede controlar literalmente tu propio ordenador. El agente de inteligencia artificial que estaremos viendo ahora es capaz de manejar tu propio navegador para que pueda literalmente hacer las tareas por ti. Y además esto no requerirá ni instalaciones de programa, y el cómo interactúa también es algo bastante fluido. Para verlo tenemos que saltar a Du Browser, otra plataforma que te voy a dejar abajo en la descripción, y personalmente esta es una de las que más me ha gustado. Para utilizarla tenemos que clicar en acceso anticipado, y al hacer esto pues nos dirá que para poder utilizarlo de forma anticipada nos piden un cobro de $25, pero tenemos recientemente una prueba gratuita de 7 días. Y tranquilo, porque te voy a decir un truco para que lo puedas probar y que nunca te cobren esto. Para hacerlo, primero nos tendríamos que registrar con Google, y al hacerlo, ahora tendríamos que clicar en este botón para tener acceso. Ahora nos va a pedir que continuemos con el pago, y desde aquí tendríamos que rellenar con nuestros datos, pero no te preocupes porque tal y como dice aquí vamos a tener 7 días antes de que nos cobren. Y además, una vez nosotros hayamos hecho el pago, si clicamos en Settings, desde aquí vamos a tener un botón de editar suscripción. Nada más haga la suscripción, clica aquí, ya que desde aquí te va a aparecer un botón de cancelar la renovación automática para que no se te olvide, y así pues vas a poder utilizarlo durante esos 7 días sin que tengas un cobro sin darte cuenta. Y luego, pues si te gusta, pues vas a poder renovarla desde aquí. Bien, ya teniendo esto, el segundo paso simplemente sería instalar una sesión de Google Chrome. Así que le vamos a dar un clic y desde aquí clicarías en instalar. A mí ya me aparece como eliminar porque realmente ya la tengo activa. Cuando le des un clic tendrás que iniciar sesión, y desde aquí, aunque veas todo en inglés, nos va a entender perfectamente el español. Para hacer una prueba, acabo de cerrar todas las pestañas y le vamos a poner el siguiente ejemplo, en donde le voy a pedir que me añada a un carrito de Amazon todo lo necesario para abrir un canal de YouTube. Bien, yo ahora le voy a dar a enviar, levanto las manos y mira lo rápido que va a ir. Por un lado, estaría dentro de Amazon. Habría escrito la palabra micrófono, ya que es algo que necesitaríamos, y ya lo acaba de añadir al carrito. Luego vuelvo al buscador y está buscando una cámara, y fíjate que al principio salían cámaras de vigilancia y no, ha ido directamente una cámara que utilizaría un youtuber como es una Canon. Luego está buscando luces, lo añade al carrito y ya nos acaba de escribir: mira, te he añadido un micrófono, una cámara y una luz. ¿Quieres que añada algo más? Y aquí realmente pues se lo podríamos decir, o incluso le podríamos decir que compre por nosotros. Y lo bueno de esta herramienta es que yo, estando en mi propio navegador, pues podría clicar ahora en ir al carrito y continuar con esta compra con todos los productos que me ha añadido. Venga, vamos a ponerlo a prueba con otros prompts. Lo que acabamos de ver es algo un poco más personal, así que vayamos a lo profesional. Para ello, sobre una nueva pestaña, que por cierto esto se hace clicando en el más, le voy a poner este prompt en donde le estoy pidiendo que me encuentre el número de teléfono de 3 restaurantes de Almería y que lo guarde en un Google Sheet de forma organizada, imaginándome que yo necesito tener esos contactos para ofrecerles cualquier tipo de servicio. Bien, pues yo ahora, si le doy a enviar, empezaremos aquí en Google y sin hacer ningún corte vamos a ver lo rápido que lo hace. Así que manos arriba, aquí de hecho podemos ver que acaba de escribir restaurante en Almería, habría hecho la búsqueda y ahora estaría viendo el nombre de diferentes restaurantes. Bien, por aquí he hecho un poquito de scroll para abajo y ya está encontrando diferentes restaurantes bien valorados. Así que aquí ha clicado en la información de uno de ellos y en el propio Google Maps, muy bien visto, ha visto que si clica en llamar, pues podría ver el número de teléfono. Lo que pasa que en los Macs, como yo tengo conectado a mi iPhone, pues directamente haría una llamada, que espero que no lo haga. De hecho, aquí le podríamos ayudar, así que yo le voy a clicar en cancelar, ya que realmente este es nuestro propio navegador. Lo único que estamos dejando en la inteligencia artificial que trabaje con nosotros. Bien, aquí habría abierto otro restaurante y ya por el lado derecho nos dice que ha recogido el teléfono de la taberna El Andaluz. Me acaba de abrir una hoja de cálculo
y de hecho aquí nuevamente no vamos a hacer ningún corte por un momento para ver realmente qué tan rápido va a volcar esa información del número que has seleccionado del restaurante ese, aunque aquí me está pidiendo que acepte este botón para que pueda continuar, así que lo voy a clicar, se lo voy a permitir, vale, y ya como se le acabo de dar, en teoría debería de empezar efectivamente a escribir en el Google Sheet. Fíjate que nos ha puesto una columna llamada restaurante, otro número de teléfono, así que abajo ahora me ha escrito el nombre del restaurante, se llama Taberna El Andaluz, con su número de teléfono. Seguidamente me habría puesto el nombre de otro restaurante con su número de teléfono y por último pues tendríamos Restaurante Bresca con este otro número de teléfono. Aquí ya por la derecha nos dice que acaba de completar toda la tarea que le hemos pedido y efectivamente lo ha hecho bien, y aquí si lo pongo un poquito más en grande pues podemos ver que realmente estaría toda la información. Venga, vamos a hacer un último ejemplo. Así que para ello voy a clicar en el más y desde aquí, como veo que también puede gestionar las redes sociales, le voy a decir que vaya a x.com y que haga repost sobre 2 publicaciones que traten de novedades de inteligencia artificial. O sea, ya aquí debería buscar. Y luego que cree otro nuevo haciendo una reflexión de cómo avanza la IA. Bueno, varias tareas, así que a ver si es capaz de hacerlo. Clico en enviar y se acaba de meter en X. Nuevamente vamos a poner un trocito sin hacer ningún corte para ver qué tan rápido lo hace. Desde aquí habré clicado en repost y ya dice que tiene una tarea de 2 completadas porque tiene que repostear 2 tweets. Este que aparece aquí abajo no es de IA, así que espero que no lo repostee. Luego le ha dado a Sam Altman un me gusta y eso no se lo he pedido yo. No sé por qué ha hecho eso. Bueno, desde aquí también veo que acaba de hacer una publicación de cómo progresa la inteligencia artificial, aunque la ha puesto en inglés. Pero esto le podría especificar que lo haga en español. Bueno, ya con esto, pues a la derecha nos dice que efectivamente ha terminado las tareas, que en concreto habremos hecho algún corte, pero no sé, menos de un minuto tardado. Así que ahora voy a meterme en el perfil porque no sé muy bien qué ha hecho. Aquí tenemos un repost, que efectivamente es una publicación de inteligencia artificial, pero el otro no lo ha reposteado, sino que le ha dado me gusta a un comentario de Sam Altman. Pero bueno, la ha contado como bueno y también por aquí pues tenemos nuestra publicación. Iba a terminar aquí, pero quiero hacer un último ejemplo a ver si es capaz de hacer cosas que a lo mejor una persona no sepa hacer. Como por ejemplo crear un canal de YouTube. Ahí hay que hacer varios pasos, elegir nombres, etcétera. Así que se lo voy a escribir. Para ello le he escrito que cree un canal de YouTube nuevo y que se invente cualquier nombre que sea original de inteligencia artificial. Bien, nuevamente le voy a dar a enviar y a ver si es capaz de hacernos toda esta tarea por nosotros. Acaba de entrar en YouTube. Ahora estaría clicando arriba a la derecha, que está correctamente cuando te quieres abrir un canal, y luego ha clicado en ver tu canal, porque yo realmente en esta cuenta ya tengo creado uno. Así que aquí ha clicado en personalizar el canal para entrar en esta plataforma de YouTube Studio y ya nos estaría eligiendo un nombre que se llama AI Insight Daily. Lo estaría publicando y además está añadiendo hasta pronombres. Está cambiando hasta el identificador por el mismo nombre y desde aquí veo que se ha quedado un poco en bucle en el apartado de pronombres, pero luego ha clicado en publicar, así que en teoría me acaba de aplicar todos estos cambios. De hecho, ya me afirma por aquí que acaba de completar con todas las tareas y es que fíjate la de cosas que podemos hacer a día de hoy con herramientas de este estilo. Pero espera, porque la siguiente también nos va a dar opciones adicionales. La inteligencia artificial que veremos ahora es una mezcla de las anteriores dos. Además, nos va a permitir crear nuestras propias plantillas e incluso programar tareas para que sea 100% autónomo. Y esto es posible gracias a la plataforma de Converge, una herramienta con un enfoque muy claro a que quieren ser nuestro asistente de inteligencia artificial para las tareas web diarias. Y es que desde aquí, si clicamos arriba en Pruebe Proxy gratis, pues nos pedirían hacer un registro. Así que yo lo voy a hacer ahora y una vez lo tengo, pues ya me voy a encontrar con este buscador en donde voy a poder hacer diferentes acciones. Desde aquí pues le vamos a poder escribir nuevamente la tarea que queremos que haga por nosotros y lo va a ejecutar. Debe tener en cuenta que también tenemos una función más avanzada llamada Deep Work, aunque esta para poder utilizarla tienes que pagar sí o sí. Sin embargo, sin esta también vamos a poder hacer bastante. Y para poner la prueba le voy a poner el siguiente prompt de que quiero que me revise y encuentre 10 ideas de contenido para nichos de cocina en TikTok y que para hacer eso pues use la prueba de plataforma de TikTok sin iniciar sesión y que encuentre los vídeos de este mes con más de 10.000 me gustas. Bueno, yo ahora si aquí le doy a enviar, pues por aquí empezaría a ejecutar uno de sus agentes. De hecho, desde aquí podemos ver que ha utilizado un proxy. A mano derecha, pues podemos ver una previsualización de un navegador simulado, porque realmente no es el nuestro real, sino que es uno que tiene la propia plataforma. Por aquí, de hecho, vamos a poder ver cada paso de cómo se está metiendo en vídeos de cocina o tendencias relacionadas con la comida, pero te tengo que comentar que esta herramienta, en comparación con tu browser, es bastante más lenta. ¿Dónde cobra sentido realmente utilizarla? Pues si nosotros entramos en cualquier conversación de alguna tarea que haya realizado algún agente anterior, podríamos guardarlo como una plantilla. Simplemente clicando en Template Studio, nosotros podríamos darle de aquí un nombre,
como por ejemplo test. Podríamos ponerle el prompt que realmente va a coger de forma automática con una prueba que estuve haciendo aquí, y con esto, si le damos a publicar, pues ya lo podríamos reutilizar. Pero más allá de reutilizar un prompt, lo interesante es que lo podríamos programar de forma automática. Imaginemos que nosotros tenemos una tarea en donde tengamos que realizar algo todos los días siempre. Pues para ello podríamos haberle puesto ese prompt, y en lugar de tener que entrar en esta herramienta cada día para hacerlo, pues sobre el final de alguna conversación que hayamos hecho, si clicamos en automatiza esta tarea, nosotros vamos a poder escribir el nombre de la automatización, en este caso automatiza test. Luego desde aquí vamos a poder seleccionar la fecha y hora de inicio, por ejemplo un lunes a las 12 de la noche. Y luego le podemos especificar cada cuánto queremos que se ejecute esto solo, como por ejemplo diariamente, todos los lunes, una vez al mes o cada día de lunes a viernes, en el caso que lo queramos utilizar para un trabajo. Yo aquí voy a seleccionar esta última, luego tengo que elegir una zona horaria, y si le doy a crear automatización, pues ya tendría esta configuración en donde la agente de inteligencia artificial de forma autónoma todos los días de lunes a viernes estaría realizando esta tarea de aquí, y realmente pues poder automatizar esas cosas más operativas. De aquí tienes que tener en cuenta también que para poder utilizar esto de una forma un poco más profesional, pues tendrías que tener vinculadas tus cuentas, como podría ser la de Gmail, alguna red social o la plataforma que necesites para automatizar una tarea. Pero ten en cuenta que el navegador que aparece aquí, como te he dicho antes, es simulado, no es el nuestro propio. Así que aquí no aparecerá ninguna credencial nuestra. Para hacer esto tendríamos que utilizar herramientas como guardar credencial, que nos va a permitir poner nuestro usuario y contraseña para que esta agente de inteligencia artificial lo sepa y pueda entrar en cada una de estas herramientas. Esta funcionalidad que ves por aquí sería de la versión Pro, que por cierto tiene un coste de unos $20 al mes. Así que si necesitaras tener acceso a alguna plataforma concreta con credenciales, otra opción podría ser la que hemos visto en el paso anterior. Por terminar con esta herramienta, las plantillas que tú tengas guardadas las vas a tener en este apartado de My Templates, desde donde vas a poder previsualizar todas, como esta de aquí de test. Pero además, otra cosa interesante son las plantillas de la comunidad, y es que si clicamos en Template Hub vamos a poder ver un montón de casos de uso que vamos a poder reutilizar en cualquiera de estas categorías, ya sea de empresa, para organización, entretenimiento, temas de noticias, de marketing, de venta, así como otros casos de uso más que puedes ver por aquí. Y si quisieras elegir alguno, como por ejemplo el de venta, al darle un clic vas a poder ver todas esas plantillas, que además, si no tienen el simulito de Deep Work, la vas a poder probar gratuitamente, como por ejemplo esta de aquí de un análisis de competidor B2B. Si yo le doy un clic, pues ya vamos a poder ver todo el prompt que es usado previamente, y tenemos una variable que sería la que nosotros tendríamos que modificar. Aquí yo, si quisiera investigar alguna compañía, como por ejemplo Amazon, pues ya simplemente escribiéndolo aquí, automáticamente lo va a meter en esta variable cuando yo clique en Run Task. Yo aquí de hecho lo acabo de hacer, y fíjate cómo aquí arriba tendríamos el prompt exactamente igual, solo que con la diferencia que aquí nos pone Amazon. Y aparte de tareas, también lo podríamos aplicar en aprendizajes, así que veamos el siguiente bloque. Y es que Google acaba de actualizar NotebookLM con una función que automatiza toda la investigación. Además, esta la vamos a poder utilizar de una forma totalmente gratuita, y para verlo saltemos a NotebookLM, otra plataforma que te vas a encontrar el enlace abajo en la descripción, y si clicas en prueba NotebookLM, pues vamos a aterrizar a este apartado aquí, desde donde vamos a poder crear nuestros propios cuadernos para poder aprender cualquier cosa. Hasta el momento, si nosotros clicábamos en crear, teníamos que introducir nosotros mismos la fuente de información, tanto si era de texto, vídeos de YouTube, páginas web o documentos. Pero ahora, justamente aquí arriba tenemos una nueva opción llamada descubrir fuentes. Si nosotros le damos un clic, ahora le podríamos poner cualquier cosa que queramos aprender, como por ejemplo agentes de inteligencia artificial. Y yo ahora simplemente con esta palabra, si le doy a enviar, ya Google automáticamente va a empezar a analizar las diferentes fuentes de información, y en cuestión de unos, 5 segundos creo que ha tardado, ya tenemos por aquí un montón de fuentes específicamente de agente de inteligencia artificial tal y como se lo hemos pedido. Aquí, si no quisiéramos alguna fuente, lo podríamos deseleccionar, y como puedes ver aparecerían menos, pero yo voy a seleccionar todas. Además, si quisieras previsualizar alguna, podrías clicar en este botón de aquí, y aquí pues nos estaría mostrando un PDF con toda esta información. Aparte de PDFs, pues también tenemos artículos y otras páginas web que hablan de este tema. En el caso que yo quiero utilizar todas estas fuentes, pues si clico en importar, yo automáticamente la inteligencia artificial de NotebookLM lo estaría añadiendo todo, y en cuestión de unos segundos pues ya nos arrojaría ese resumen por inteligencia artificial, y adicionalmente al estar en NotebookLM vamos a poder tanto visualizarlo mejor como interactuar con esta propia información. Antes de ver eso, ten en cuenta que tú podrías seguir añadiendo fuentes de información, tanto desde aquí donde pone añadir, para que tú puedas volcarle la información de forma manual, o si cerramos aquí, nuevamente vamos a poder clicar en
descubrir para poder seguir poniéndole información, como por ejemplo inteligencia artificial generativa, y si clico en enviar, pues del mismo modo nos va a arrojar diferentes fuentes de información que vamos a poder volver a importar, y desde este lado pues veríamos que manteniendo las mismas fuentes que teníamos antes, adicionalmente habría añadido 10 más. Una vez tengamos todas, pues ahora podríamos clicar por ejemplo en mapa conceptual y en apenas unos 5 segundos, si le damos un clic aquí, ya podremos ver un mapa mental perfectamente creado, que además nosotros vamos a poder seguir desplegando cada una de estas opciones, al igual que cualquiera que haya por aquí abajo. Y fíjate de qué forma tan fácil vamos a poder automatizar no solamente cómo visualizamos e interactuamos, sino también cómo investigamos. Y es que además de cualquier opción que nosotros veamos, por ejemplo esta de RAG, si yo le doy un clic, se lo va a enviar a la inteligencia artificial para expandirnos la información teniendo en cuenta las fuentes que hemos elegido. Aparte de mapas mentales, ten en cuenta que si clicas en guía de estudio, documento, preguntas frecuentes y cronología, teniendo en cuenta esas 19 fuentes que tengo ahora, me va a estar generando cada una de ellas, fíjate lo rápido que va, en cuestión de unos 7 segundos cada una de estas. Si yo clico por ejemplo en la guía de estudio, pues vas a poder ver que tengo efectivamente una guía de estudio perfectamente estructurada con esa información, tanto con los conceptos, los tipos de agentes, aplicativos, desafíos, así como otra información más que ahora yo podría leer y seguir profundizando. Por último, ya que estamos aquí, te quiero comentar que el apartado de conversación profunda, en donde nos creaba podcast, que además nosotros si clicábamos en personalizar y poníamos un prompt de que lo hiciese en español, pues antes lo hacía realmente en ese idioma, ahora eso lo han capado, pero nuevamente hay otro truco que acabo de descubrir. Y es que si nosotros le damos a generar, aunque esté en inglés, que de hecho yo voy a entrar ahora en otro cuaderno en donde ya tengo el audio generado, aunque este está en inglés, pero lo vamos a poder forzar ahora en español si clicamos en modo interactivo, y aquí realmente nosotros podríamos integrarnos en la conversación en inglés, pero pedirle que hablen en español. Así que para ello le doy al play y a unirme. Hola, ¿podrías hablar en español? Hola. Claro que sí, podemos hablar en español. Qué bueno tenerte con nosotros y gracias por la sugerencia. Para retomar un poco, estábamos hablando sobre la computación cuántica. Sí, estábamos... Bien, y yo lo he parado por aquí porque fíjate ahora de qué forma también podemos hacer que la automatización no solamente se quede en las tareas, sino también en todo el apartado de aprendizaje, tanto haciendo la investigación como incluso transformando toda esa información en una llamada telefónica en donde nosotros podamos interactuar mientras hacemos otras cosas y que la inteligencia artificial nos esté diciendo esa información que necesitemos aprender. Y bueno, ¿qué te ha parecido que hayamos podido hacer todo esto de una forma tan sencilla? Déjamelo por los comentarios y comparte si te gustó. Como estamos viendo, ahora estamos entrando en una época en donde no solamente delegamos las tareas, sino también las decisiones. Ahora bien, este tipo de automatizaciones no nos reemplazan, sino que nos liberan de tiempo de esas tareas más repetitivas para que nos podamos centrar en algo más grande.